Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 13 dice: vino a mí palabra de Jehová. Ezequiel, eso es a Ezequiel, diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Vamos a parar ahí en el versículo número 4, y el capítulo 13 entero habla de eso, de hablarle a los que hablan en el nombre de Jehová sin Jehová mandarlo. Es una profecía específica para los falsos profetas. En el día de hoy nosotros vamos a ver falsos profetas varones, y el próximo domingo, si Cristo no ha venido, falsas profetizas mujeres que estaban en lo mismo. Esta palabra que está en el versículo 4, como zorras en los desiertos, hay dos versiones más de la Biblia que a mí me gustan. Una es la del lenguaje actual, que dice: como zorras en los desiertos, les llama, son como los chacales cuando buscan alimento en las ruinas. Chacales cuando buscan alimento en las ruinas donde no hay, pero donde el chacal se siente bien porque nadie lo va a atacar, porque no hay gente por allí. La Biblia de las Américas dice: como zorras entre ruinas han sido tus profetas. Es decir, muy parecido a la Reina Valera del 60. Cuando los falsos profetas buscan complacer al pueblo, no buscan ni el arrepentimiento ni la conversión, sino un mensaje complaciente. Y rápidamente lo que dice ese primer versículo es hacia donde el profeta verdadero de Dios debe enfilar los cañones. No es un mensaje para todo el mundo, no es un mensaje para todo público, es un mensaje específico para estos falsos profetas, que ellos están hablando y usando el nombre de Dios en acciones y tareas que Dios nunca le dijo que la hicieran. Es decir, ni siquiera por mutuo propio ellos le están diciendo a la persona que se arrepientan o que se conviertan, sino que le van a traer un mensaje que el pueblo quiere oír, que le complazca una necesidad en particular. Ezequiel tuvo que enfrentar a estas personas que inventaban sus propias profecías y decían que todo iba bien cuando realmente las cosas no eran así. Este desacuerdo entre los falsos profetas y un verdadero profeta como Ezequiel, y la dificultad de saber quién es el verdadero y quién es el falso, trajo un gran problema en ese tiempo. ¿Por qué trae un gran problema? Trajo un gran problema en ese tiempo porque el falso profeta no habla en el nombre del diablo. El falso profeta debería hablar en el nombre de Satanás, debería, porque es un instrumento del enemigo de la justicia. Pero el falso profeta utiliza, violando el tercer mandamiento de los 10, falsamente el nombre de Dios en sus labios. Y aquí dice que ellos inventan las enseñanzas que van a darle a la gente. No es lo mismo recibir algo de parte de Dios que la persona inventarse algo y luego decir que fue Dios que lo dijo y obligar a Dios para que cumpla lo que ellos están diciendo y no lo que Dios ha prometido. Entonces el pueblo que escucha la palabra de Dios, o la palabra Dios, o la palabra Jehová, o la palabra Espíritu Santo, o la palabra Jesús, por temor a ofender a Dios, recibe ese mensaje. Porque no es verdad que todo el pueblo del tiempo de Ezequiel, ni el pueblo de este tiempo, tiene la madurez totalmente suficiente por algunas debilidades de saber cuándo Dios está hablando y cuándo está hablando el hombre. La persona dice: si me conviene lo que están diciendo, que venga de quien venga, yo lo recibo. Y ese es un error, hermanos. Y la persona dice: pero su lenguaje es cristiano, su vocabulario es bíblico. Claro que sí.
pero Dios no lo mandó. Y lo que están promoviendo en este momento de Ezequiel capítulo 13 que se hagan es contrario a lo que Dios había dicho del periodo de tiempo que el pueblo de Dios como castigo debía estar en Babilonia. Y posteriormente las personas que le creen al mensaje de Dios, de Daniel, de Jeremías, de Ezequiel, es para reconstruir el muro, es para reconstruir la ciudad, es para reconstruir el templo, no es para decir lo contrario. Pero esto era lo que ellos hacían. Entonces son palabras que ellos las inventaban. Y es muy común, hermanos, en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Ezequiel y en el libro de Jeremías, encontrar este tipo de personas diciendo: Dios me dijo, Jehová me dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Pero estas personas lo hacen porque no le temen a Dios y piensan que Dios está tan ocupado que no se va a dar cuenta de lo que ellos están haciendo. Pero así como los ojos de Dios están sobre el profeta verdadero, también están observando lo que hace y dice el falso profeta. Entonces, como ellos están incurriendo en una falta tan grave que lo puede llevar a la condenación, el Señor le dice: háblale a ver si cambian. Yo no creo, hermano, que todo el mundo esté dispuesto en este tiempo a desenmascarar la falsedad que se está predicando en púlpitos y en diferentes lugares, porque todo el mundo dice: yo no me meto en eso, Dios que resuelva, porque la viña es de Él. Y uno no quiere hacer lo que Dios quiere que el pueblo de Dios haga. Es decir, de cuidar el rebaño para que no sean contaminados con palabras que Dios nunca dijo, porque cuando la gente recibe una palabra que Dios nunca dijo, esta persona va a tener problemas. Y lo va a tener con la reputación de Dios y con la reputación de su iglesia, porque ellos creen que fue Dios que habló. Pero como no fue Dios, van a quedar frustrados. Y esto trae serios problemas. Mire, déjeme decirle que si uno se acostumbrara a leer la Biblia y a ver el contexto de lo que uno está leyendo, uno no fuera engañado nunca. Yo siempre le digo a mi esposa: el problema de todos nosotros es una sola palabra: contexto. Si uno no aprende a ver el contexto en el cual se dijo la cosa y no vemos el contexto en el cual estamos viviendo, somos fácilmente engañados. Miren, por ejemplo, en Mateo 24 hay un pasaje que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de mucha gente se enfriará. ¿Cómo usted lo interpreta eso? La gente dice: le presté $20 a fulano, no me lo devolvió, ya yo no le presto a más nadie. Le hice algo a tal persona, me falló, y de una vez uno cita eso. Uno dice: míralo ahí, por haberse multiplicado la maldad, el amor de gente buena se enfría. Mas sin embargo, eso no es lo que dice la palabra en ese pasaje. La palabra está hablando de falsedad, de doctrina falsa, de falsos cristos, de falsos apóstoles y de falsos maestros, que por la falsedad y el engaño de esa gente van a hacer que mucha gente se enfríe. ¿Usted ve cuál es el contexto? Porque estas personas salen por iglesia, por radio, por televisión, por internet, por lo que sea, diciendo que Jehová me dijo. Pero como Dios no ha dicho nada, eso no se va a cumplir. Entonces, ¿qué pasa con el inocente hermano que por no tener discernimiento y buscar un mensaje complaciente recibe esa palabra? Se ha engañado. Cristo está diciendo: muchos tropezarán y caerán, pero no está hablando del engaño de un dinero prestado. No está hablando de un favor que usted hizo y se lo están pagando con maldad. No, está hablando de falsas enseñanzas que se revisten de verdaderas enseñanzas. Mire, hermano, todo el mundo llega a una iglesia buscando un milagro financiero, un milagro de salud. El diablo lo sabe, Satanás lo sabe. Satanás tiene sabiduría, Satanás tiene estatura de querubín y él sabe lo que a la gente le gusta. ¿O ustedes creen que Satanás es un loco cuando le dijo a Jesús: póstrate y adórame, que te daré la gloria de los reinos y te daré lo que la gente anda buscando?
Él lo tentó, hermano, pero ¿usted cree que Satanás, sabiendo que tiene 4 tiros para dispararle a Cristo, va a perder su tiempo en hormiguitas y en sapitos que están brincando? Mire la primera tentación, 40 días ayunando y orando. Hermano, lo que hemos orado nada más 3 horas, ayunado 3 horas los sábados. Los que vienen los sábados a ayunar 3 horas nada más, a las 12 están muertos de hambre. Y Cristo tenía 40 días ayunando y orando. ¿Usted cree que el diablo lo fue a tentar con un traje al último modelo? Lo fue a tentar con el jet del momento. Lo fue a tentar con la ofrenda del momento. Lo tentó con comida. Dijo, va a caer 40 días y 40 noches sin comer nada. ¿Sabe que son 4 tiros que tiene? Si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y así lo fue llevando, hermano. Buscó lo peor. Satanás no va a perder tiempo. Cuando Dios le dijo a Satanás, mira, te doy la oportunidad de que le quite todos los bienes que tiene Job, pero no toque su cuerpo. La primera prueba, hermano, le mató los 10 hijos inmediatamente. Todo lo que era empleo, sustento, hacienda, obrero, ganadería, todo desapareció en un instante. Luego el Señor le dijo, ahora puede tocar a Job, pero no toque su alma. ¿Ustedes creen, hermano, que el diablo iba a tocar a Job y que con un dolor de muela, con una uña encarnada, con una piedra en los riñones? Hermano, Satanás fue y buscó la peor enfermedad del momento y lo pudrió de arriba abajo, solo para que Job maldiga el nombre de Dios. Pero Job era un hombre íntegro, como los evangélicos que están aquí. Gente íntegra, que no importa la circunstancia, le creen a un Dios verdadero. Entonces hace aquí que estas personas diseñen palabras para engañar al pueblo. ¿Qué le dice Dios a Ezequiel? Apunta los cañones hacia estas personas para que ellos sepan que si persisten en eso, serán borrados del libro. Es decir, es un peligro grande que estas personas están corriendo por este tipo de falsedades. En esta primera parte hay 2 cosas que el profeta destaca. En los versículos 2 y 3, aquí dice que inventan la profecía. Ustedes saben, hermano, que uno viene hace mucho tiempo hablando de estas cosas, porque ya nosotros llegamos a un camino que no tiene retroceso. Usted ve que la apostasía, como periodo, la apostasía llegó. Y la apostasía usted la ve dentro de la iglesia con la frialdad de mucha gente, con la indiferencia de mucha gente, con la apatía de mucha gente, y también la ve allá afuera, con los que están en contra de la fe, tratando de legalmente ir en contra del evangelio. Esa es apostasía. Porque estamos hablando de un país que, según nos dijeron a nosotros, en el año 1955, que creo que ninguno de los que están aquí estaban en este país, aquí había que hacer fila para entrar a mucha iglesia. Y el evangelio de Canadá era más fuerte que el de Estados Unidos. Y per cápita aquí habían más cristianos que en los vecinos del sur. Mas sin embargo, esa gente con gran fundamento están durmiendo. Por eso usted ve que el canadiense no protesta contra nada. Aquí la gasolina la pueden poner a $2 el litro y la gente no protesta. Y la mayoría de esas personas tienen fundamento cristiano, pero están dormidos, están anestesiados. Entonces, como no hay una respuesta de estas personas, dice que el enemigo inventa la profecía, inventa la enseñanza, diseñan lo que van a decir. Pero cuando ellos diseñan lo que van a decir y lo ven bien y lo examinan, dicen, esto es lo que la gente quiere que le digamos. Esto es lo que la gente quiere. Hermano, pero es que la Biblia en el libro de Daniel y en el libro de a los Efesios habla de un ejército diabólico perfectamente organizado, con el diablo como jefe, principado, potestad, gobernadores, huestes, y todo jerárquicamente para mandar una orden de arriba y que llegue abajo.
Dice, ¿qué es lo que la gente quiere oír en una iglesia? Un mensaje complaciente. ¿Y qué dice el diablo? Vamos a dárselo. ¿Usted cree que los mensajes de arrepentimiento y conversión a la gente le gusta? ¿Usted cree que a la gente, cuando se le dice que está en pecado, que tiene que arrepentirse, que tiene que convertirse, recoge y se van y no vuelven más? Pero ellos diseñan una propuesta que a la gente le agrade, hermano, y creen que Dios no está viendo esto. Le está diciendo, inventan de su propio corazón lo que le van a decir a la gente. Y como está la situación, como está el estrés, la depresión, que la depresión con mucha gente termina con el suicidio. Como está la persona, como dice Daniel 12, corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Como están flotando 30 o 40 millones de seres humanos en este mismo momento, que no saben de qué país son. La gente lo que quiere es que le den un mensaje complaciente. Como si el mensaje de arrepentimiento y conversión no fuera complaciente. Porque si algo beneficia a la gente es el arrepentimiento. Si algo le trae beneficios eternos a un ser humano es la conversión. No, por eso no se puede tocar. Eso no se puede tocar. Entonces ellos diseñan esto. Yo sé que ustedes han leído esto, mi hermano, mire, tantas veces. Pero el apóstol Pedro, pensando en el tiempo de Ezequiel y ya estando en los tiempos nuestros del Nuevo Testamento, escuchen ustedes lo que dice el apóstol Pedro. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevado por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Todo eso es segunda de Pedro, capítulo 2. Allí dice en Ezequiel capítulo 13, inventan la profecía. ¿Cómo le llama Pedro? Palabras fingidas. Es exactamente lo mismo. No es la palabra de Dios, pero la palabra inventada o la palabra fingida tiene que ser una palabra que llene el corazón de los oyentes. Dios mío, como si la vida del ser humano solo consiste en los bienes que posee, para solamente hablar esa parte del evangelio. Pero cuando hay un llamado a la santidad, cuando hay un llamado a la generosidad, cuando hay un llamado al ministerio de compasión, cuando hay un llamado solidario a una comunidad de ancianos de edad que están esperando la visita de alguien en estos lugares, para eso no hay cristianos. Para eso no hay mensajes. Pero lo inventan, lo diseñan. Es el mismo Pedro que él dice, mira, nosotros no hemos dado a conocer el evangelio del Señor Jesucristo creando fábulas artificiosas, sino con el poder de Dios que se ha hecho manifiesto en las predicaciones. Y cuando uno veía personas como Pedro o como Pablo, y uno va a Hechos capítulo 19 o a Hechos capítulo 5, dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de los apóstoles. Y Dios autenticando con milagros la predicación verbal del evangelio. Pero esto no, hermano, es diseño, un diseño. Y es increíble, a veces uno tiene la oportunidad de leerlos o de escucharlos y ir escarbando siempre el mismo lenguaje, las mismas palabras, con tal de engañar al televidente, al oyente, al lector, con cosas que Dios nunca dijo que fueran. Ahora, ¿dónde está el peligro para el evangelio de estas cosas? Dice, el camino de la verdad es blasfemado. ¿Dónde está la reputación de la iglesia de hoy? ¿Dónde está la reputación de Dios en muchas comunidades ahora mismo? A todos nos juzgan por esos sinvergüenzas, farsantes y engañadores. Y muchos dicen, todos son iguales, todas las iglesias son iguales, Dios es un charlatán. Porque eso es lo que el diablo busca, el Señor lo reprenda.
Porque le dan una promesa y dicen, mira, Dios me dijo que te diga. Eso nunca se va a cumplir si Dios nunca le dijo que lo dijera. Pero el otro lo creyó. Como eso no se da, ahí viene el problema. Ahí es que viene el problema de Mateo 24. Pero también hay un problema que lo menciona Santiago. Que también muchas veces, Pablo a los Corintios. Cuando Pablo le dice, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Otra vez decontextualizamos el pasaje y creemos que el apóstol se está refiriendo a palabras inmorales o a palabras soeces que de por sí dañan cualquier buena costumbre. Pero él no está hablando de eso en este momento. Pablo está hablando de la falsa doctrina que cuando es dialogada y aceptada corrompe el buen fundamento que usted tiene. Un diálogo con lo falso, y cuidado si esto es de Dios y si no es de Dios, cuando son cosas que simplemente hay que cerrarlas. Entonces dice, eso daña lo bueno que Dios colocó en la vida suya. Hermano, y créalo que cuando Dios hace un milagro en una gente, la persona a partir de ahí es responsable de cuidar ese milagro. ¿Sabe usted el milagro más grande que Dios ha hecho en la vida suya y en la mía? El nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con el nuevo nacimiento? Hay que cuidarlo. Dice que el nuevo nacimiento hay que cuidarlo. Y allá en el libro de Cantares hay una pregunta grande que hace eco. Todavía dice, ¿dónde tú te hidratas? ¿Dónde cesteas? ¿Dónde descansas? ¿Dónde te alimentas? Apareció uno que andaba extraviado y le dijeron, mira, tú ves la marca del rebaño. Tú ves la marca que van dejando las ovejas, solo sigue esa marca. Solo sigue por donde va el rebaño y tú verás donde se alimenta el pueblo de Dios. Porque no toda la fuente nos alimentan, hermanos. Y sabe que cuando uno dice esto, uno no quiere ser arrogante como para decir la verdad plena la tenemos nosotros en la iglesia Emanuel. La verdad plena es Jesucristo. Jesucristo no va a engañar a nadie. Pero aquí hay otro problema, y es en el versículo 6 que está. Nosotros solamente leímos hasta el 4. Aquí está hablando de adivinación. Aquí está hablando de adivinación. Y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la adivinación es predicción del futuro o descubrimiento de lo oculto o ignorado, haciendo uso de la magia o de poderes sobrenaturales. Y los diccionarios teológicos tienen una definición muy parecida. Pero dice que ellos adivinan. En aquel tiempo adivinaban. Ahora bien, ¿qué era lo que le adivinaban al pueblo? ¿En qué consistía el ministerio de adivinación de esta gente? En decirle qué al pueblo. Una palabra que la persona la iba a recibir porque era una palabra de bien. Por ejemplo, los dos pilares donde se sostiene la falsa doctrina está en la salud y en la prosperidad económica. Todo gira alrededor de eso. Mucho dinero y mucha salud. Todo gira alrededor de eso. Entonces la persona, un pueblo de 2 o 3 millones de personas, le dice, aquí hay una persona que tiene un dolor en la rodilla derecha. Tiene que aparecer uno con un dolor en la rodilla derecha. Y entonces se dice, ay, es a mí, Dios me dijo que soy yo. Y la misma euforia de haber dicho que esa era hasta se sana. Pero hermano, encuentra uno eso en el Antiguo y Nuevo Testamento, que Dios esté adivinando cuando una persona esté enferma y Él la quiera sanar. Ese es el procedimiento de comenzar a adivinar por la radio o por la televisión, diciendo ahora mismo hay una señora que me está viendo que el hígado lo tiene inflamado. Cuando hay 10 o 12 millones de televidentes escuchando esa televisión. ¿Es así que trabaja el Señor? ¿O Dios siempre fue directo y específico sobre el que tenía el problema? Y a la gente le fascina que le adivinen y luego creen que es Dios que está utilizando a esta gente. Son ellos mismos que se están utilizando, hermanos. Por ejemplo, el libro de Santiago, miren. El libro de Santiago es de los pocos libros de la Biblia que te hablan de cómo se desenvuelve un culto normal en una iglesia.
En Santiago capítulo 2 comienza a describir cómo es el lugar donde se congrega el pueblo de Dios. Y te habla del que entra espléndidamente vestido y del que entra moderadamente vestido. Para que no haya sección de personas, te está hablando de una asamblea de cristianos. Pero en esa misma asamblea, cuando llegamos al capítulo 5, ¿sabe lo que dice la Biblia? ¿Está alguno entre vosotros enfermos? Dice, ¿hay algún miembro de la iglesia que esté enfermo? Déjeme preguntarle seriamente, hermano. Yo pregunto ahora, en el momento actual, ahora mismo en tiempo real, ¿hay algún hermano ahora mismo aquí que esté enfermo? Aquí hay algún enfermo. Hay una mano que se levanta y otra, 3, 4, 5, 6, 7 hermanos enfermos, 8. ¿Qué dice la Biblia ahí en Santiago 5? Dice, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndolo con aceite, y el Señor sanará al enfermo. Pero también habla de una enfermedad que no es producto de una enfermedad biológica. También habla de una enfermedad del corazón, que es resentimiento, que es odio y falta de perdón. Que eso, ungiéndolo con aceite y orando, eso no se sana. Eso no se sana. Pueden gastar todo el aceite de oliva del mundo y no se sana. Pueden poner la mano del presbiterio completo y no se sana, porque tiene que confesar. Lo que lo va a sanar es la confesión de su resentimiento, de su falta de perdón, de su odio, de su amargura. Hasta que no vomite eso, no se sana. Pero la persona quiere que venga un adivino y el adivino le diga, y esa persona se parece, eso soy yo. Y el adivino le dice, póngase la mano allí, que esto y lo otro, y el problema está resuelto. Mire, hermano, eso de la ponedera de mano, eso está prohibido en la Biblia. Tú ves que hay personas que ellos le dan más valor a la ponedera de mano que a la palabra de Dios. Y déjeme decirle lo siguiente, para que usted no se deje engañar, ni siquiera por mí. Lo que la predicación de la palabra no puede hacer, no hay manos que lo hagan. Lo que la Biblia no puede hacer, no hay manos que lo hagan. Pero a la gente le gusta la sobadera y la pasadera de mano. Y hay un grupo de actores en la misma iglesia que si ellos no pasan la gente al frente y lo manosean, como que no han hecho nada. Por eso se habla de un ministerio profesional de la iglesia, que no es cualquier persona. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? ¿Quiénes son los presbíteros de la iglesia? ¿Son pastores apacentadores que cuidan la obra del Señor? ¿Que la comunidad sabe quiénes son ellos? ¿O es una persona que virtualmente usted está viendo por la televisión, que usted no conoce nada de esa persona? ¿O un predicador errante que vino, soltó un mensaje y se fue, y usted no conoce a esa persona? Dice, llame a los ancianos de la iglesia, llame a los apacentadores de la iglesia, preséntale tu problema a esa persona, confiesa lo que tenga que confesar, déjate ungir con aceite. Aquí dice, Dios levantará a la persona. Pero yo no veo ninguna adivinación de parte de los siervos y siervas del Señor, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, porque la palabra del Señor era específica. Por ejemplo, Pedro llega a un lugar y hay un hombre llamado Eneas que tiene 12 años paralítico en una cama. Cuando él fue, él simplemente le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Y así usted comienza a ver los milagros del Señor, y todos son específicos, hermanos. Pero uno piensa que es el vaso. Uno cree que la persona, mire, es Dios que hace el milagro. No se olvide de Hechos capítulo 19. Dice, Dios hacía milagro extraordinario por vía de los apóstoles. Cuando la persona recibía un milagro hecho por Dios, 3 cosas pasaban. Dice, el nombre de Cristo era engrandecido. No, allí no dice engrandecido, dice magnificado. Cuando es el falso profeta, ¿de quién es el nombre magnificado? El del falso profeta. El del vaso. Usted ve que la gente le da hasta lo que no tienen. Número 1, cuando Dios hace un milagro, el nombre de Cristo es magnificado. Número 2, dice, la palabra de Dios crece. La palabra de Dios crece.
Y número 3, multitudes. Viendo esas dos cosas, entonces vienen a los caminos del Señor. Pero la gente se entrega conociendo a un Dios verdadero, no a un Dios que está utilizando gente, inventando profecías o adivinando. Que aquí hay una gente que tiene un dolor por allí, que una muela, que esto, que lo otro. Si usted tiene una muela dañada y Dios quiere sanarte tu muela, específicamente Él va a decir que tú tienes esa muela dañada, que pase al frente, que Dios te la va a arreglar. Pero tú sabes lo que es la probabilidad cuando hay más de 30 personas reunidas en una congregación de que uno sufra una cosa y el otro sufra otra. Entonces ahí que vienen esos daños internos que el diablo sabe que lo está causando en las personas. Dice, Dios me dijo, el hombre que vino, la mujer que vino, y yo estoy igual, yo estoy peor. Mire, hermano, un buen hermano, una buena hermana que pasa al frente y se hace una oración, si no se sana en ese momento, se levanta conforme y dice, algún proceso, algún propósito tiene Dios conmigo. Y hay personas que dicen, me estoy levantando de aquí igual, pero con la promesa de que Dios terminará la obra que ha comenzado en mi vida. Y por ahí sigue caminando la bendición del Señor. Ahora, quiero ponerle un ejemplo, que es el último ya, para que ustedes puedan ver, hermano, a la misma luz de la palabra del Señor, el error y el engaño del diablo utilizando este tipo de personas. Dice aquí en Hechos capítulo 8, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, este es el gran poder de Dios. Oye, la misma Biblia te está diciendo que mediante la magia engañaba a la gente. Ahora, la gente engañada, ¿qué concepto tenían del engañador? Que él era el gran poder de Dios, no el gran poder del diablo. ¿Y cómo los engañaba? Con Ezequiel 13. Inventaba palabras de acuerdo a la necesidad del pueblo y le adivinaba a la gente sus necesidades de una manera aleatoria, que todo el mundo debe tener una necesidad X y uno comienza a preguntar. Y entonces las personas respondían a eso y lo que eran era engañados. Ese era el concepto que la gente tenía de Simón. El gran poder de Dios le llamaban a él. Estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Eso que se le llama la simonía, eso está, hermano, moviéndose en el pueblo de Dios. Moviéndose por donde quiera, y ahora que hay tanta oportunidad para escuchar a todo el que uno quiera escuchar, sin saber su trasfondo, las personas están siendo engañadas. Por eso es que usted ve en la iglesia del Señor Jesucristo una iglesia dormida, una iglesia anestesiada, una iglesia indiferente, una iglesia apática. Ya no es la iglesia militante de la década del 50, que por más que le oferten medios para crecer espiritualmente, como familia, como niños, como adolescentes, como jóvenes, la gente no responde. Porque el enemigo logró moverse y anestesiarlo y dormirlo, y ya no se ve esa iglesia militante que se levanta. Ya no se ve. Ahora lo que vemos es la iglesia de Mateo 25 durmiendo, las 10 vírgenes durmiendo, mucho por el cansancio de los años, y una nueva generación que se levantó que ni siente ni padece. Y el enemigo preparando ambiente para engañar y preparando ambiente escatológico, porque quien va a promover al anticristo es el diablo, dice la Biblia. La Biblia lo dice claro en más de un pasaje. Advenimiento del enemigo de la justicia por obra y gracia de Satanás. Y la iglesia del Señor dormida, la iglesia del Señor dejándose engañar. Por eso él le dice a Ezequiel, ponte en pie, Ezequiel,
Afila los cañones contra estas personas porque tenemos que salvar este pueblo. El pueblo tiene que volver, creerle a un Dios único y verdadero que hace milagros. Porque Dios sana y Dios prospera económicamente. Pero mire qué fácil Dios prospera. ¿Sabe cuál es una de las mejores fórmulas que Dios tiene en las Escrituras para prosperar a una persona? Le dice: busca el reino de Dios y su justicia primero. ¿Usted cree que la iglesia de Cristo anda buscando el reino de Dios y la justicia de Dios primero? La iglesia de Cristo está haciendo lo que le da la gana. La iglesia de Cristo es la primera violadora de los 10 mandamientos. La iglesia de Cristo está dormida, hermanos, pero profundamente. ¿Sabe lo que está haciendo la iglesia de Cristo? Buscando añadidura. Para a través de añadidura de que buscar el reino de Dios y su justicia, violando todos los mandamientos que están allí escritos en la palabra del Señor, en un desenfreno, porque aquí le llama libertinaje, en un desenfreno que nunca antes se había visto. Y hay una mezcla tan grande que ya no se sabe quién es quién y cuál es cuál. Y el enemigo lo sabe, y fue lo que hizo en tiempo de Ezequiel. ¿Cómo podía la gente saber que Ezequiel era el verdadero y los otros eran los falsos? Ahí estaba la gente extraviado, confundido. Ya no hay deseo para orar, leer la palabra, compartir la palabra, celebrar juntos, darse un abrazo de coinonía en el templo del Señor, que me hace falta hasta mi banco donde yo me siento, que me hace falta el hermano que tradicionalmente se sienta a mi lado, que me hace falta oír ese himno, oír esa canción, que me hace falta esto. Se está muriendo, hermanos. Y el Señor no quiere que su iglesia se muera, sino que su iglesia se levante. Y hoy más que nunca nos aferremos a su santa y bendita palabra, hermano, la cual no puede fallar. Dios habló, Él nos dijo que estos tiempos eran malos y peligrosos y que se iba a levantar un ambiente apóstata. Pero no solamente el que va en contra de la fe, sino el que se enfría. Tú sabes lo que Dios decirle a su iglesia: te vomitaré de mi boca porque tú eres tibio. Tú sabes la agüita tibia. La agüita tibia. Qué bien sabe la agüita tibia. Dice, y a veces estamos así, cuando el Señor quiere que estemos efervescentes, hermano, viviendo un evangelio verdadero, predicando la verdad, siendo gente íntegra, gente honesta en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, que tú no seas un charlatán, que tú no seas un sinvergüenza, que tú no pongas la reputación de Dios en juego, que tú no maltrates a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, que todo comience por el hogar. Y mañana, si tiene el privilegio de ir a un centro de trabajo, que llegue un Daniel, que llegue un Sadrá, un Mesá, un Abednego, un evangélico serio, que dé testimonio por su comportamiento, no un charlatán, hermano. Llegó el momento, hermano, de separar, como en los tiempos de Gedeón. 32,000 personas, y la primera pregunta es: ¿cuántos tiemblan? 22,000. Los que tiemblan, muchas gracias por haber venido, se pueden ir. De 10,000, llévalo al desierto, dale vuelta y luego a beber agua. Vamos a ver cómo beben agua. Si se lanzan como animales o si se llevan el agua a la boca y miran su retaguardia. 300 personas nada más. Los otros 9,700 se tiraron como que esa era la última agua del mundo. El Señor le dijo: esos 300, con eso que vamos a tener la victoria. Los otros mándalo para su casa, porque yo no puedo trabajar con ese tipo de gente rebelde, contumaz, que no se sujetan, que no se someten, que lo que andan buscando es que le den palabras acomodadas, pero no palabras desafiantes. Vamos a inclinar el rostro, hermanos. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Padre, gracias te damos por tu iglesia, la que Cristo compró por su sangre, que está siendo amenazada por los 4 ángulos para confundirla, para abusarla, para maltratarla, mi Dios.
gente con buen corazón, con poca madurez, porque no hemos sacado el tiempo suficiente para alimentar el hombre interior. Y seguimos como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, sin fundamento, sin estar arraigados. Oh Dios mío, despierta a tu pueblo. Despierta este batallón de hombres y mujeres, de adultos y de jóvenes. Anímanos, Señor. Padre, a hacer lo que hacían en la era apostólica, como hacía la iglesia de Éfeso, que probaba estos falsos y no los soportaba. Señor, ayúdanos a ser columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos a ser como Esmirna y como Filadelfia, y a no vender la verdad, mi Dios, a no negociar con los hermanos, a no negociar en nombre de la fe, a no negociar en el nombre de Jesús, a no manipular el nombre del Espíritu Santo. Oh Señor, tenga misericordia, porque tu palabra dice por boca de Daniel, por boca de Pedro y por boca de Juan, que los entendidos entenderán, los entendidos comprenderán, sabrán que no es voz de Dios, que no es voz de Dios, es voz del hombre, es voz malintencionada, es adivinación. Señor, mira que aquí hay un pueblo, aquí hay gente que levantó la mano, que tienen su cuerpo enfermo, con dolencia, Señor. Usted lo puede sanar en este momento. Señor, tú puedes decir la palabra y en ese cuerpo ejercer salud justo en este momento. El hermano que está en bancarrota, el hermano que económicamente está mal, Señor, usted puede proveer empleo, proveer, Señor, mayordomía para administrar bien lo que uno gana. Usted puede proveer sabiduría para llevarnos de la hormiga, que no solamente trabaja cuando hay que trabajar, sino que ahorra para cuando venga el invierno. Oh Señor, tu palabra tiene todos los principios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayuda a la juventud, ayuda a los adultos, los ancianos mayores. Ayúdanos, Señor, a poner colirio en nuestros ojos, y lo que no busque tu gloria, lo que no busque el beneficio colectivo de tu pueblo, Señor, que aceptemos tu palabra, mi Dios, que seamos cautos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, que ninguno de nosotros extraviemos a nadie, porque el que hace extraviar a uno de tus hijos tiene condenación segura, y mejor es lanzarse en el mar con una piedra de molino en el cuello y no hacer extraviar a un pequeño en el evangelio. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a estar en pie, mis hermanos.